Hola amigas, bienvenidas a una nueva masterclass de estas primeras jornadas de empoderamiento femenino. Soy Ma Borrego y a continuación os voy a presentar a Almudena Gómez. Ella es orientadora sobre feminidad consciente para niñas, mujeres y adolescentes y nos trae un tema tan interesante como olvidado, que son los ritos de paso. Ella nos va a hablar de la importancia que tienen y por qué recuperarlos en nuestra vida. Y bueno, su trabajo es muy hermoso y en gran parte se centra en estos ritos de paso. Pero bueno, le damos paso a ella para que nos lo cuente todo, que es la que mejor nos puede mostrar todos los beneficios que recuperarlos nos puede traer. Bienvenida, Almudena, ¿cómo estás? Muchas gracias, Inma. Pues súper ilusionada y muy agradecida de esta invitación y esta oportunidad de difundir nada más y nada menos que aquello que a mí me ha resonado mucho internamente, ¿no? Lo de volver al origen, un poco. Ese sería el resumen. Fantástico. Pues te voy a dar paso, te voy a dejar solita en la pantalla. A ver, os quiero compartir. Bueno, lo que yo quería compartir con todas vosotras es el tema de los ritos de paso. Es un tema para mí francamente importante y totalmente olvidado, o al menos en mi mundo, en mi realidad, en lo que yo he vivido hasta ahora. Y en el momento que los descubrí, para mí fue un antes y un después, ¿no? El sentir que algo tan aparentemente pequeño o simbólico podía traer tantos beneficios, ¿no? Y tanta claridad a nuestras vidas. Para entrar un poquito en materia, bueno, a mí me gusta reflexionar sobre qué nos pasa a los seres humanos durante nuestra vida, ¿no? Y realmente atravesamos infinidad de etapas, seamos hombres o mujeres, y si no queremos desgranar mucho, simplemente nos podemos ir a infancia, adolescencia, edad adulta y la vejez. Ya esos son cambios suficientemente importantes en nuestra vida y los vivimos generalmente sin prestarles mucha atención, o sea, lo damos por hecho, ¿no? Vamos a ir pasando de una etapa para otra y casi siempre vamos mirando a futuro, hacia adelante. ¿Cuántas veces nos hemos descubierto cuando somos niños queriendo ser adolescentes, adolescentes adultos? Bueno, como en esa parte de estar pensando en lo que me deparará la etapa siguiente, no tanto estando presente en lo que estoy aquí y ahora, en este momento, con la edad que tenga, y tampoco a veces le prestamos demasiada atención a lo aprendido, no nos paramos muchas veces a ver qué es lo que hemos aprendido, ¿no? En el caso de la mujer, además creo que esto se intensifica de alguna manera porque vivimos dentro de estas etapas unos momentos muy concretos que para nosotras son francamente importantes, como es la primera menstruación, la maternidad y la menopausia. Estos tres puntos claves en nuestra etapa, en nuestra vida, a día de hoy, no en todos los lugares y no en todas las sociedades, no en todas las familias, pero generalmente, una vez más, se viven como por inercia. Se da por hecho es lo que toca y se viven muy de cara al exterior o muy de cara a lo que hemos aprendido o hemos absorbido que tenemos que sentir o experimentar en cada etapa. Luego vienen los sustos o vienen esos comederos internos de cabeza cuando nos damos cuenta que estamos experimentando algo que hacia afuera nos han dicho que no está bien o que no es correcto, o por lo menos no se habla, ¿no? Entonces ahí vienen como esos choques internos con el exterior. Enfocándonos en las mujeres, como hablábamos, nuestra naturaleza cíclica nos lleva a experimentar transformaciones realmente poderosas. Se producen cambios no solo a nivel físico, que ya son bastante potentes, o sea, recordemos lo que es ese cambio de esa niña que pasa a ser adolescente. A nivel físico ya se producen una serie de cambios que, ¿por qué no decir?, que pueden generar miedo, que pueden generar inseguridades. A nivel psíquico, psicológico, espiritual, ni hablemos, ¿no? O sea, cuántas cosas se nos ponen de frente en todos esos cambios que no nos sentimos libres la mayoría de las veces para compartir, pero es que tampoco para tomarnos nosotras un momento de reflexión con respecto a todo esto que nos acontece.
Son momentos realmente claves porque dejamos de ser lo que éramos para pasar a ser algo nuevo. En muchísimos momentos de nuestra vida estamos ciclando de manera que despedimos a una parte de nosotras y le damos la bienvenida a otra nueva faceta que ni siquiera conocíamos, ¿no? Y como digo, esto lo vivimos así por pura inercia. Siento también, dentro de todo esto de los ritos de paso y de todos estos cambios que hablamos, que hay como un llamado profundo de recuperar la tribu. ¿Por qué? Porque antiguamente todo este tema de los ritos de paso estaba integrado, formaba parte de la cultura. Formaba parte de la cultura porque se tenía mucho más presente la comunidad y la tribu, de tal manera que siempre había mujeres o personas de referencia que te acompañaban en esos tránsitos. Hoy en día esa sensación de tribu está mucho más difuminada o inexistente y eso nos hace vivir todos estos procesos mucho más en soledad o acotados a nuestro núcleo familiar más cercano, que depende de cómo sea nuestra relación con nuestra madre, hermanas, si las tenemos, o amigas, hace que todos estos cambios los vivamos en base a muchos mitos o tabúes, ¿no? Con lo cual, como decía, todo esto nos hace incrementar muchas inseguridades, muchos miedos, incertidumbres, y algo que a mí me parece bastante importante es que nos hace crear partes de nuestra identidad en base a algo que no es real para nosotras, sino que es un holograma proyectado por la sociedad o por nuestra amiga, o que lo hace con toda su buena intención, pero es su sentir o es su proyección de esa realidad, ¿no? Pero no tiene por qué ser exactamente nuestra manera de vivir nuestros cambios. No está establecido como algo estándar para todas las mujeres igual. Y bueno, el haber perdido esa conexión siento que muchas veces nos lleva a estar viviendo esas transiciones con un guión que no lo hemos escrito nosotras, ¿no? Y ahí a veces nos hace generarnos conflictos internos de mayor o menor intensidad. ¿Qué sería un rito de paso en realidad, ¿no? Porque se oye hablar mucho de ello y parece que puede ser algo como muy ceremonioso, muy rocambolesco. En realidad un rito de paso, o al menos para mí, sería toda actividad, por sencilla que sea, que realizamos para marcar una transición o un cambio de una etapa a otra. Y puede ser algo realmente sencillo, porque para mí la importancia que tienen los ritos de paso realmente son las intenciones que ponemos, ¿no? La importancia de los ritos de paso radica en el que nos posiciona en ese punto de transición entre lo que fue y lo que será, o sea, el momento presente en el que sentimos que estamos cambiando algo nuevo, pero todavía no es, y ya sabemos que no somos del todo lo que fuimos. Ese momento genera mucho vértigo, mucho vacío. En cualquier cambio, yo creo que cualquiera de nosotras que hayamos experimentado, generalmente los cambios no se manifiestan de manera... O sea, lo que es el cambio en sí, sí puede venir de manera inmediata, pero la integración de ese cambio y el observar qué es lo que me ha traído y el sentirme en mi nueva forma no viene de manera espontánea. Tardamos un poquito, un periodo de tiempo en integrar, en sentir y en saber realmente cómo ha sido esa transformación. Y hay que mantenerse un tiempo en ese limbo, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí el rito de paso ayuda mucho a sostenernos y a entender que esa transición es necesaria, que es necesario estar ahí en la incertidumbre sin querer huir, y es necesario también ese pequeño o gran momento de reflexión de cómo he sido, qué he vivido hasta ahora, cuáles han sido mis características principales, en qué punto estoy ahora, qué creo que ya no me sirve, cómo afronto, ¿no?, lo que me viene, o qué siento ante la incertidumbre de lo que me viene. Estos actos psicomágicos, podríamos decir, que son los ritos de paso, para mí nos ayudan a vivir el cambio con plena conciencia. Eso para mí es la clave, ¿no?, de qué pasa cuando hacemos un rito de paso y qué pasa cuando no lo hacemos. Y es la conciencia que traemos al momento presente y al cambio que estamos viviendo. Estos rituales, estos actos,
nos permiten abrir esa ventana, ese espacio, como decía, para reflexionar, para mirar hacia atrás y para soltar, cosa que nos cuesta a la mayoría de los seres humanos, nos cuesta muchísimo, ¿no? El sentir, porque parece que eso, que queremos seguir avanzando, pero siempre cargando la mochila porque no queremos dejar nada atrás, ¿no? Y hay momentos en los que siento que si queremos desarrollarnos plenamente y sobre todo en paz interna, tenemos que saber mirar atrás, agradecer y soltar y reevaluar, recalcular la ruta, ¿no? Porque si no seguimos caminando por inercia, por inercia, por inercia y arrastrando tal vez viejos patrones que ya no queremos o sentimos que ya están obsoletos en nosotras o nos hemos dado cuenta que los adoptamos durante un tiempo que ni siquiera eran propios, pero nos ayudaron a llegar hasta este punto del camino y ahora, aquí y ahora, tengo otras herramientas y eso ya no me hace falta, ¿no? Entonces, estos ritos de paso nos ayudan también a tomar conciencia de todo eso, a hacer el duelo. Algo que no nos gusta nada tampoco, ¿no? O sea, para mí es sagrado ese momento de hacer el duelo. Por supuesto que el cambiar de etapa trae cosas fascinantes, pero trae despedidas. Bueno, luego hablaré un poquito más adelante de algunos de los ritos de paso, ¿no? Pero sencillamente un rito de paso de primera menstruación, le estamos diciendo adiós de manera simbólica a nuestra niña. Le estamos dando paso a esas energías de mujer, entonces hay que hacer ese duelo de manera consciente para darle el espacio que necesita cada arquetipo en nosotras, ¿no? Y colocarlo bien, para que luego no se nos revuelvan y acabemos actuando sin saber quién es la que está manejando el timón del barco, ¿no? Como decía, ese vértigo que nos da la incertidumbre ante lo que será, es como que nos diese una estructura, una solidez para poder estar ahí, en esa incertidumbre. Y como decía, vivir el cambio de manera consciente y presente. Para mí eso es una gran clave porque, bueno, es traer esa parte de todo lo que vivimos desde el inconsciente, traerlo al momento presente y con conciencia, ¿no? Dentro de, bueno, como decía, de ritos de paso para mí pueden ser tantos como cada uno necesite. O sea, pues, se puede hacer un rito de paso si tú sientes que has terminado una etapa importante de tu vida en base a un estilo de trabajo, de vida y vas a cambiar algo radicalmente diferente. Pero bueno, centrándonos un poquito en lo que son los ciclos de la mujer, podríamos hablar de estos ritos de paso como marcadamente importantes, ¿no? El rito de paso de primera menstruación. Como decía, despedimos a la niña y le damos la bienvenida a lo que sería la doncella y la energía de los ciclos, esas energías de mujer que se empiezan a despertar. Despedir a la niña realmente no quiere decir que no podamos conectar más con nuestra niña interior, que no podamos jugar, no, todo lo contrario, va a seguir estando ahí. Pero es el momento de sentir que esa energía ya no va a ser la que esté presente al 100%, sino es darle su espacio, decirle vamos a seguir contando contigo, estás aquí, estás conmigo y te acompaño a este tránsito para que no tengas miedo en todo lo que vamos a vivir. Para mí es fundamental, luego lo hablaré un poquito más extensamente, este rito en particular, porque creo que es la puerta de entrada, ¿no? Por supuesto, a nuestra forma de ser como mujeres, vivir nuestra feminidad, y por eso me parece clave para poder reconducir nuestras rutas, nuestros caminos, de manera que luego no nos encontremos en ciertos puntos donde a lo mejor no queríamos haber llegado, ¿no? El rito de paso del embarazo y el parto, este rito, esta etapa de la vida, estamos despidiendo a la doncella y le damos la bienvenida a la madre. Este paso es realmente impactante también para las mujeres por muchos estereotipos sociales, ¿no? Donde la madre es todo maravilloso, todo amor, es una etapa aparentemente dulce y, bueno, no todas las madres viven esa etapa así y además la maternidad tiene muchas facetas. Y también siento que hay una parte de, por supuesto, de duelo importante en despedir a esa doncella, sabiendo que también igualmente está incorporada en nosotras, va a seguir estando,
Sin embargo, no va a tener el papel principal y vamos a tener que renunciar a muchas partes de nuestra independencia, de nuestra soledad, al entrar en esa etapa de la maternidad. Y es tomar conciencia de ello para, una vez más, ir de manera consciente y elegida hacia ese cambio, saber que lo elegimos, sean cuales sean las circunstancias de nuestra maternidad. Puede que haya sido una maternidad accidental, pero si hemos seguido adelante con ese embarazo y vamos a llegar a ese punto, es ese momento de decir, bueno, he llegado aquí, puedo seguir sintiendo como que no estoy a gusto con esto que me ha tocado vivir, o puedo parar, celebrar ese rito como yo sienta, eligiendo dar el paso hacia adelante. Eso es una manera de empoderarnos increíble, ¿no? El dejo que las cosas acontezcan en mi vida, o sé que acontecen, pero yo elijo ir voluntariamente además. No dejo que la vida me empuje, sino que yo voy voluntariamente, ¿no? Y tendríamos el rito también de la menopausia, donde existiría una despedida de esos ciclos a través del sangrado para dar paso al desarrollo de una etapa de una gran sabiduría interior. Que igualmente esto no sucede de la noche a la mañana. Tenemos unos periodos de transición, de integración. Esta etapa me parece también clave en las mujeres porque es otra de las grandes, bueno, todas al final se viven con un montón de estereotipos, ¿no? Pero la menopausia también se vive con muchas inseguridades, muchos miedos, mucho silencio, y creo que ayudaría mucho a poder realmente sacar y exprimir todo ese potencial que se puede llegar a alcanzar en esta etapa de la mujer si entramos de otra manera en esa etapa, si la recibimos con una celebración y acompañadas y sostenidas, ¿no?, por otras mujeres. Porque siento que el rito de paso o los ritos de paso pueden ser una gran clave y una gran herramienta para el empoderamiento femenino. Pues, como decía antes, la conciencia, ¿no? Realmente la mayor parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad la vivimos conducidas por el inconsciente. Pensamos que actuamos de manera consciente, pero la realidad es que no. Cuando de repente tenemos un momento de estos de decir, esos momentos, ajá, nos damos cuenta de cuántas veces hemos estado actuando con el piloto automático pensando que era lo que nosotras queríamos hacer en ese momento, pero no era verdad. Era algo aprendido, era algo adquirido. ¿Qué nos trae el rito de paso? Esa parte, ese lenguaje tal vez que nos ayuda a conectar con el inconsciente. La magia que tiene el rito, cualquier ritual que hagamos, es que entra en un plano donde la mente no puede entrar y llega más lejos de lo que la mente puede llegar. Nosotras podemos parar a meditar, a intentar entender el por qué acciono así o cómo podría cambiar, y tal vez lo estamos haciendo con un lenguaje que el inconsciente no va a entender. Sin embargo, con los ritos entramos en un espacio donde la mente no accede, no entiende, con lo cual como que queda ahí un poquito en stand-by, y podemos acceder de manera más fácil al inconsciente para que esa semilla quede plantada ahí y esos patrones que tengan que ajustarse entiendan qué estamos haciendo, ¿no? Siento que podemos actualizar muchas memorias almacenadas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y aquí, bueno, yo os puedo contar mi ejemplo personal. Yo escuché ya bastante mayor un rito de paso de primera menstruación. Yo nunca le presté atención, ni siquiera había oído hablar de ello. Realmente para mí el entrar, como os dije al principio, en la menopausia, en la menstruación, era algo que venía por inercia, por la biología, ¿no?, de las mujeres. Nunca pensé que para mí hubiese sido un problema, ¿no?, vivir eso, toda esa etapa así, de esa manera. Hasta que llegó un día que, haciendo un curso, una formación, escuché un rito de paso de primera menstruación, era una visualización, y de repente yo no sé qué pasó dentro de mí,
pero no podía parar de llorar. Sentía una profunda tristeza, un profundo anhelo, como una nostalgia de algo que no tuve. Y mi alma sintió qué pena no haber podido vivir esto así. Me hubiese traído tanta paz en vez de tanta lucha interna. Y ahí me di cuenta de cuántas cosas puede haber en el inconsciente que se pueden simplemente con un pequeño ritual, ¿no? Así que bueno, para mí fue como el darme cuenta de esa gran llave que nos abre a conectarnos con todo lo que está guardado ahí y que pensamos que no está actuando, pero en el fondo sí, sobre todo en temas tan delicados como la maternidad, como la feminidad en sí mismas, como la forma de experimentar y vivirnos como mujeres, porque de alguna manera estamos llenas de incertidumbres, o al menos yo así lo he sentido, ¿no? Esta ha sido mi experiencia y en base a eso he podido indagar y sentir que esto era realmente importante para mí. Hasta en la manera en la que se desarrolla nuestro cuerpo, cuando pasamos de esa etapa de niñas a adolescentes, nos genera incertidumbre, porque ¿y si no nos estamos desarrollando igual que nuestras amigas? ¿Es que hay algo malo en mi cuerpo? ¿Es que me voy a quedar así siempre? ¿Es que si estoy en un grupo de amigas donde todo el mundo o todas tienen mucho pecho y yo poco, de repente me siento insegura? ¿Y si es al revés? ¿Me siento acomplejada? Bueno, todas esas partes creo que se limarían, se armonizarían y se suavizarían mucho, pudiéndonos acompañar entre las mujeres, entrando en esas partes de nosotras, de nuestro inconsciente, con los ritos de paso, ¿no? Y entender que es un momento sagrado, refiriéndome en este primer momento a la menstruación, ese momento sagrado en el que vamos a entrar y sentir que todo está bien, que todo es perfecto, ¿no? Cuantas más partes del inconsciente podamos traer a nuestra parte consciente, como pongo aquí en la presentación, seremos un poquito más dueñas de nuestras decisiones y nuestras acciones. Eso es clave. Al final hay muchas veces que decimos, ya, pero ¿y si las cosas van a pasar igual en la vida? Probablemente, pero no es lo mismo experimentarlas desde la víctima, de es que esto me pasa a mí porque la vida me lo trae y no puedo hacer nada, que el decir, bueno, la vida me pone esto de frente, qué es lo que a mí me está moviendo y si tengo herramientas para conectar con mi inconsciente y poder indagar ahí, lo puedo vivir de una manera, como digo yo, voluntaria y dando un paso al frente, ¿no? De alguna manera. Como hablábamos de la primera menstruación, es esa puerta de entrada a nuestra etapa de mujer. Para mí la gran diferencia de cómo podemos vivir una primera menstruación con un rito de paso o sin rito de paso es ese contraste entre comenzar esta etapa llenas de miedos, de dudas o tabúes. Tampoco hace falta que sean grandísimos, pero al menos en mi experiencia, muchas de nosotras nos iniciamos en esta etapa preguntándole antes a las amigas o a las revistas o a lo que decían por la tele, que realmente teniendo una reunión entre mujeres y comentándolo entre nosotras, ¿no? Para mí esa es la gran diferencia entre entrar así, medio en silencio, no atreviéndome a preguntar, o iniciarnos en esta etapa de la mano de otras mujeres, creando ese espacio de confianza y ya no solo ese espacio de confianza, sino celebrando. Creo que es algo realmente importante qué intención le ponemos a cada cosa que hacemos en la vida. Si entro sin más en una etapa de mi vida, si hago algo sin más en mi cotidianidad, tiene una impronta energética. Si yo estoy generando un espacio donde conecto con la celebración, con la gratitud, con el soltar y con esa, de alguna manera, conexión interna en la medida que podamos, creo que la impronta energética que le podemos poner a todo eso que iniciamos es radicalmente diferente, ¿no? Qué bonito hubiese sido, ¿no? Yo me pongo en ese lugar de cuando yo experimenté este cambio, haber podido vivir todo esto desde un lugar seguro y no sintiendo, bueno, pues que voy a ir viendo a ver qué me trae la vida porque no sé muy bien qué significa todo esto, ¿no? Y qué significa todos estos cambios, sobre todo la pregunta que a mí me... Ahora entiendo cuál era la pregunta, en aquel momento no, mi pregunta era ¿qué se espera de mí ahora, ¿no? ¿Qué se supone que va a pasar ahora?
Y algo importante de estos ritos de primera menstruación es que nos ayudan a comprender y a valorar nuestra naturaleza cíclica, algo de lo que tampoco se suele hablar demasiado, afortunadamente cada vez más. Y para mí es como importante claro, cómo entramos, cómo nos desarrollamos como mujeres, porque en base a esto va a depender de cómo mantenemos nuestras relaciones de pareja, de cómo vivimos nuestra sexualidad, de cómo vivimos nuestra feminidad, de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Y creo que eso es, como decía, como la primera pieza que nos va a posicionar en un lugar o en otro en base a cómo nos desarrollamos como mujeres y, por tanto, qué tanto soy ya no dueña, sino consciente de todo lo que vivo en mi vida y de qué manera puedo ponerme al frente, ¿no? Creo que, sobre todo si nos vamos más al tema de iniciarnos en la sexualidad, en esas primeras veces, sobre todo de esas adolescentes, ¿qué relación tienen con su cuerpo? ¿Qué saben sobre la sexualidad sagrada? Todos esos temas me parecen fundamentales y creo que se inician en este momento, ¿no? En ese cambio, empezar a sembrar esas semillas ahí. Luego es mucho más complicado a un adolescente ya de una serie de bagaje sexual o de unos años, empezar a hablarle de todo esto de golpe, ¿no? Creo que si todo se pudiera hacer de manera escalonada, iniciándolo a través de los ritos de paso, sería mucho más fácil ese desarrollo de la manera que cada una quisiera, de manera libre pero consciente, ¿no? De nuestra feminidad, nuestra sexualidad. ¿Qué pasa si entramos en esa fase de mujer de una manera más consciente? Aquí he puesto una serie de cosas, aunque creo que hay muchísimas más, ¿no? Creo que es un aprendizaje, al igual que un cambio en la vida no lo integras de un día para otro, no quiere decir que hagas el rito de paso y al día siguiente ya estés iluminada, ¿no? Pero creo que sí es el inicio de ese camino que nos puede llevar a desarrollar una escucha más profunda de nosotras mismas. Simplemente el hecho de hablarle a una niña sobre los ciclos, la luna, ese cambio que se abre ante ella, esos arquetipos que se van a empezar a manifestar en ella, hace que de alguna manera la estemos ayudando a empezar a escucharse muy profundamente, porque el mensaje es, a partir de ahora tu energía va a ser cambiante. Tienes que conocerte para saber en qué punto está tu energía, para poder ir acorde a ella y optimizarla. Con lo cual, si esto lo empezamos a integrar en las niñas, podemos hacer que desarrollen el hábito de empezar a escucharse más profundamente y, por lo tanto, sean mujeres que estén acostumbradas a escucharse más profundamente y a respetarse más en todos los aspectos, ¿no? Y sobre todo con su propia energía y lo que a cada una le acontece. Nos abre la puerta a sincronizarnos con los ritmos internos y externos, cosa que normalmente vivimos anuladas con respecto a eso y solo estamos más presentes de lo exterior. El rito de paso al final te lleva hacia adentro, es una conexión hacia adentro, ¿no? Creo que es algo fundamental para poder bailar al son de la música con la vida. Nos ayuda a trabajar el desapego de una forma más amorosa. Igual que decía antes, ¿no? Ese momento del duelo nos lo pone de frente y nos lo pone de frente sin miedo y nos lo hace vivir también con una celebración, con lo cual estamos sembrando también esa semilla para trabajar el desapego de una manera amorosa. Y esto, una vez más extrapolado a lo que luego podemos hacer como mujeres de diferentes edades y adultas, nos ayuda a vivir nuestra vida de una manera más armónica, sabiendo en qué momento tenemos que soltar, en qué momento tenemos que decir que no y en qué momento podemos abrazar lo que hay. Algo fundamental, viviendo con esa conciencia en nosotras mismas, nos hace poner el foco en el respeto a una misma, ¿no? Desde el primer momento.
para mí este rito de paso, en este caso de primera menstruación, una vez más me lleva a conectar mucho con el cuerpo, porque vamos a experimentar muchos cambios físicos en este momento de nuestra vida. Y si podemos conectar con el cuerpo, entender lo que le está sucediendo, escucharlo, vamos a poder conectar más con ese respeto hacia nosotras mismas. En ese punto y para los años venideros, como vuelvo a decir, para las relaciones, me parece fundamental que las niñas desde un primer momento entiendan que hay cosas que no son negociables. El respeto a sí mismas y al cuerpo no se puede transgredir por nada, ¿no? Y esto nos ayuda a tener relaciones más armónicas desde un primer momento. Con lo cual, bueno, yo siento que de alguna manera todas estas claves que nos pone de frente nos ayuda a ser más coherentes con nosotras mismas. Para mí no es otra cosa. El empoderamiento realmente es eso. O sea, hay muchísimas definiciones, ¿no? de empoderarnos, hay muchos aspectos en los cuales nos podemos empoderar, pero realmente para mí, si me voy como al origen de qué siento que es estar empoderada, para mí sería esto el resumen, ¿no? Poder iluminar con la luz de la conciencia los aspectos que habitan en mí de manera inconsciente, para poder ser dueña de mis pensamientos, decisiones y acciones. Con lo cual siento que el rito de paso es la llave, no es la herramienta que te da todo esto, pero es la llave que te ayuda a iniciar ese viaje al inconsciente. Porque como decía, una vez que pudiéramos integrar estos ritos de paso en nuestra vida, yo hago ritos de paso, bueno, ritos para un montón de aspectos de mi vida, ¿no? Porque sé que así el inconsciente lo va a entender. Para manifestar abundancia, para soltar algo que siento profundamente que ya no está más en mi vida, me permito ese momento, ese espacio para mí, esa burbuja para estar conmigo en mi interior y bien agradecer, bien soltar, bien celebrar lo que siento que tenga que ser en mi vida, ¿no? Desapegándonos del resultado y soltando. Pero es ese acto psicomágico que nos hace entablar ese lenguaje fundamental con nosotras mismas, no con nadie más. Así que siento que recuperar de alguna manera esos ritos de paso y sobre todo acompañadas por esa tribu que decía, ¿no? Es una pieza fundamental del puzzle que nos puede llevar a vivir desde un primer momento, o por lo menos con el foco puesto en ser más plenas, ¿no? En sentirnos más plenas y más paz. Para mí no hay muchos más objetivos en la vida. Nos van a acontecer mil y una historias a cada una, algunas parecidas, algunas diferentes, en todos los ámbitos, trabajo, relaciones, pero si yo puedo sentir que soy capaz de volver a mi centro, con eso tengo ya muchísimo ganado. Y una de las maneras que yo he encontrado de volver a mi centro es mirar hacia adentro, volver a mi interior y aliarme con mi inconsciente, porque dentro de él hay un montón de información súper valiosa, y cuanto antes nos hagamos amigas de nuestro inconsciente y aprendamos a dialogar con él, probablemente antes también podamos encontrar todas esas partecitas de nosotras que están necesitando amor y que nos hacen actuar a veces desde lugares que no identificamos como que somos nosotras, simplemente son partes dañadas, ¿no? O que están expresándose desde ese lugar que no podemos comunicarnos fácilmente. Así que bueno, eso es un poquito la clave para mí de los ritos de paso y el por qué, la importancia de recuperar, ¿no? Esas tradiciones. Muchísimas gracias, Almudena. Escuchándote, pensaba que bueno, yo realicé tu rito de paso de primera menstruación y te escuchaba y decía, es que, porque habrá mujeres que dirán, llego tarde para hacer ciertos ritos, pero nunca es tarde. Para mí, el rito fue un regalazo y fíjate, yo podría definirlo como esa segunda oportunidad que te regala la vida para vivir algo como te hubiera gustado vivirlo. Yo no era consciente de la espinita que para mí había significado
pues cómo yo viví mi primera menstruación, lejos de que no fue traumático, pero que no pasó de simplemente el acontecimiento del día y ya está, bueno, del minuto, ¿no? Y ya está, y fue realmente revelador y transformador. Porque desde, como te comenté, pero bueno, comparto un poco para las mujeres que nos escuchen, desde que decidí iniciar ese rito, ella me envió todo el material y yo comencé a prepararlo, la magia se produjo en la búsqueda de las fotos, en la creación del altar, es decir, realmente hubo una profunda sanación que fue más allá que el capricho de una niña que le hubiera gustado tener una fiesta, o sea, realmente, como tú muy bien has explicado, algo dentro de mi corazón y de mi psique y de mi energía realmente se transformó y se sanó. Así que por mi parte yo recomiendo encarecidamente que os regaléis estos ritos de paso porque de verdad que fue una experiencia realmente bella. Así que muchísimas gracias, Almudena, por compartirnos todo esto. Gracias Y, a ti. y bueno, Bueno, solo apuntar una cosita que, como tú dices, ¿no? Llego tarde. No, yo creo que nunca se llega tarde. Tenemos almacenado, como decía, ¿no? Ese almacenaje del inconsciente, podemos utilizarlo a nuestro favor. Puede ser nuestro aliado, siempre lo tememos, ¿no? Ay, no, es que está ahí en el inconsciente, pero al igual que me trae cosas para ser escuchadas, también le puedo devolver cosas que yo quiero que sean escuchadas desde mi conciencia hacia el inconsciente, ¿no? Por eso también el rito, yo siento que, bueno, este rito fue creado por eso, ¿no? Yo de repente dije, ay, yo no tuve un rito de paso y me hubiese gustado. Y dije, ¿me lo voy a regalar? ¿Por qué no le puedo yo decir a mi niña interior, te regalo este tiempo, te regalo esta creación, lo hago por ti, por amor a mí, por amor a ti, por amor a nosotras, ¿no? Como niña y como adulta que soy ahora. Entonces siento, como tú bien decías, creo que no somos conscientes, ¿no? Es como vivimos, bueno, pues qué más da, ¿no? Tienes la menstruación, ya está, algo normalizado, tampoco, ¿no? Esta creencia, bueno, tampoco vamos a hacer ahora. Claro, yo animaría a las mujeres a que sintieran un antes y un después. ¿Cómo fue su primera menstruación sin celebrar? Y cómo es ese momento en el que nos damos esa importancia, no desde el ego, esa importancia de este momento es mágico, es especial y me lo regalo. Si soy una niña y me lo regalan porque tengo una comunidad, una tribu, una familia que está en ese camino y me lo regalan, fenomenal, pero si no lo pude tener, me lo regalo ahora porque me lo merezco, ¿no? Porque todas nos lo merecemos, sentirnos especiales en esos momentos especiales. y porque fíjate qué bonito, desde la adulta que ahora mismo somos, dices, la niña a lo mejor no es consciente de lo que va a vivir, pero desde la adulta que somos, aunque ese rito llegue 30 años tarde, como fue mi caso, podemos ver todo lo que cambió en nosotros y todo lo que pasó en nosotras desde ese momento único. Es que realmente no estamos educadas para verlo así, pero es un momento realmente transformador y bonito, la primera menstruación. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, compartirnos todo y bueno, decir a las mujeres que nos estáis viendo que Almudena va a estar durante todas las jornadas pues respondiendo a vuestras dudas, vuestras inquietudes, no solo respecto a este tema, sino lo que hemos hablado dentro de esta masterclass, sino cualquier cosa que queráis preguntarle, ahí la tenéis para que os informe de cualquier otro tipo de rito o lo que queráis consultar. Pues muchas gracias, Inma, por la invitación. Un placer. Gracias a ti.